La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. El sol y la península del Peloponeso. La política y sus devenires suelen tener una dinámica digna de una montaña rusa. La antigüedad clásica demuestra ejemplos magníficos. Las disputas de partidos en la Atenas de Pericles dividían la ciudad entre aristócratas y demócratas. Los tumultos en las asambleas acababan con ostracismos y fulminantes ascensos de personajes que solían manejar la palabra como la mejor herramienta de control social. En medio de estos vaivenes, Pericles fue uno de los pocos dirigentes que pudo desarrollar una política de largo plazo. Sin embargo, pese al talento del olímpico, defenderse de conspiraciones, disputas y difamaciones se convirtió en una de sus tareas cotidianas en el poder. Los grupos opositores de la ciudad, cercanos al ideal político aristocrático de Esparta, en guerra permanente con Atenas, iniciaron una feroz campaña contra el círculo de amigos y colaboradores de Pericles. El juego de desgaste se cebó con su esposa, Aspasia, elegante dama que solía reunir en sus salones a las mentes más brillantes de la ciudad. Sócrates solía alabar su tacto e inteligencia. Continuó con el escultor Fidias, encargado de erigir la magnífica estatua del dios padre Zeus, maravilla de oro y marfil, que sirvió para acusarlo de quedarse con algunos vueltos en la compra de las materias primas, causa que llevó al escultor a morir en prisión, y que concluyó con la acusación de impiedad lanzada contra otro de los adláteres de Pericles, el filósofo Anaxágoras, y que constituye el centro de nuestro artículo presente. El filósofo fue acusado de sostener que el Sol resultaba ser una bola de fuego más grande que la península del Peloponeso, afirmación que bastó para obligar a Anaxágoras a abandonar Atenas. Nos resulta interesante especular qué le hubiera ocurrido al pobre Anaxágoras si en vez de comparar al Sol con la península del Peloponeso, hubiera sostenido que el Sol, cita de Wikipedia, es una estrella del tipo espectral G2 que se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la mayor fuente de radiación electromagnética de este sistema planetario. No es difícil de imaginar que, ante semejante definición, los atenienses escandalizados por la impiedad del sacrilegio, Anaxágoras hubieran inventado la ametralladora antes de tiempo para poder fusilarlo mejor. La peste de los 100 años. Nicolás Estazone, La sonrisa de Calígula. Hay constantes en la historia. Correspondencias lógicas que parecen funcionar, sea el tiempo que sea, y en cualquiera de las formas en que los seres humanos logramos organizarnos. Uno de los trabajos de la historia es detectar estas constantes, advertirlas y evitar, para observarlas mejor, la trampa que ejercen las formas típicas de cada época. Todas estas constantes se descubren en la historia que relataremos en nuestro artículo de La sonrisa de Calígula. La Guerra de los 100 años, lucha de tipo feudal que enfrentó al rey de Francia y al monarca de Inglaterra por la corona francesa, fue un conflicto atravesado por una de las mayores tragedias de la Edad Media, la peste. La guerra, que puso frente a la menguada monarquía francesa con el rey de Inglaterra, vasallo del rey francés, que poseía grandes feudos en el territorio de Francia, estuvo signada por largos periodos de treguas en las que los ejércitos libres de obligaciones bélicas se dedicaban al sistemático saqueo de los campos. Se organizaban bandas de salteadores que en épocas de combate se ponían a las órdenes de los nobles ingleses. El ejército francés, compuesto mayoritariamente de caballeros de la nobleza, sufrió severas derrotas frente al ejército inglés, integrado por arqueros que daban a las formaciones del otro lado del canal una rapidez y flexibilidad en el combate con la que lograron contundentes victorias. El conflicto, que acabó pese a estos reveses con la expulsión de los ingleses y la consolidación del reino de Francia, permitiría elaborar decenas de artículos con personajes como Enrique II, rey de Inglaterra, quien dio origen a la contienda por su pretensión de acceder al trono de Francia, el príncipe negro, el guerrero francés Bertrand du Guesclin, quien logró darle a la corona de Francia la satisfacción de algunos triunfos modificando la manera de combatir a las tropas inglesas con trampas y emboscadas, Juana de Arco, los duques de Borgoña y por supuesto el personaje más temido y democrático de todo el conflicto, la peste. Las matanzas, saqueos, la expoliación de los pueblos fueron el caldo de cultivo perfecto para la aparición y propagación de la peste negra, epidemia que alcanzó un punto máximo
entre 1347 y 1352, matando 1/3 de la población europea. El reclutamiento, el aumento de los impuestos, la despoblación de los campos, la falta de alimentos y todas las circunstancias nefastas producidas por una guerra tan extensa se sumaron a estos brotes imparables de la peste, generando arrasadoras rebeliones internas. La más violenta de estas fue la que estalló en Inglaterra en 1381, protagonizada por la población artesana y campesina. El Parlamento inglés, cuerpo que nucleaba a los más altos dignatarios de la Iglesia y la nobleza, intentó paliar los efectos que la guerra y la peste provocaban en los campos, dictando una ley laboral que exigía que ningún propietario o dueño de un taller debía pagar sueldos anteriores a 1346, fecha en la que la peste comenzó a hacer estragos en la población inglesa. La legislación que intentaba frenar la lógica dinámica de la oferta y la demanda, que hacía que el valor del trabajo fuera más alto, no cumplida, pues los propietarios de las tierras cultivables no fue cumplida, pues los propietarios de las tierras cultivables acabaron ofreciendo mayores sueldos frente a la escasez de trabajadores. Empecinado en su intento de hacer cumplir leyes que solo beneficiaban a la alta nobleza, poseedora de tierras, la monarquía aumentó su presión contra los campesinos y artesanos, imponiendo multas y cárcel frente a aquellos que no cumplieran las normativas. Estas circunstancias, sumadas a la guerra y la peste, que no parecía tener fin, se desbordaron en una violenta revuelta comandada por el hijo de un tejedor, Wat Tyler, líder que, tras apoderarse de la ciudad de Canterbury y de asesinar a su obispo, se dirigió a las afueras de Londres. Por entonces reinaba en Inglaterra un muchacho de 14 años, Ricardo II, rodeado por una serie de consejeros que fluctuaban entre responder a la sublevación con una matanza o intentar parlamentar con los amotinados. Ricardo por fin tomó el partido más prudente y con una nutrida escolta se decidió a parlamentar con los sublevados en las afueras de la ciudad. Wat Tyler, encabezando una horda de más de 20.000 campesinos, se acercó al séquito real. Los acontecimientos que siguen se vuelven oscuros. La mayoría de los cronistas, enemigos de la sublevación y por lo tanto muy poco interesados en observar los acontecimientos con una mirada objetiva, sostienen que el líder de la revuelta al acercarse sacó un cuchillo, esto que hizo que el Lord Mayor de la ciudad de Londres lo dejara tendido de una lanzada. Cuenta la historia que al ver a su líder caído, miles de arcos se tensaron en contra del séquito real. Muy mal la hubiera pasado el rey y sus acompañantes sin un gesto de arrojo, épico y sospechoso. El monarca no se hubiera adelantado con su caballo, enfrentándose en solitario con la multitud, hubiera declamado: «Soy vuestro rey, seré vuestro jefe». La multitud, impresionada con la valentía del monarca y sin líder que la comandase, le puso inmediatamente las armas. El gesto, sin embargo, no bastaba, y el rey y su séquito advirtieron que la única manera de frenar los saqueos contra la ciudad y los asesinatos contra los ciudadanos más ilustres era conceder una serie de reformas a favor de los intereses del campesinado, o, para decirlo de una manera más realista, una serie de reformas que adaptasen la legislación a los tiempos y sus circunstancias. Así, al frente de 30 escribanos, el rey concedió una nueva legislación que logró aplacar los ánimos. Este cuento no termina aquí y muestra otra constante de la historia, porque, pasado el período de escasez de mano de obra generado por la peste, la alta nobleza consiguió volver a los estatutos anteriores a la revuelta, que sumían a los trabajadores y artesanos en la más absoluta de las servidumbres, haciendo añicos las reformas obtenidas. La historia posterior a estos acontecimientos también se vuelve triste en relación al muchacho que heroicamente enfrentó a las huestes de Wat Tyler. Ricardo II intentó desarrollar un poder centralizado, rodeándose de consejeros de la incipiente burguesía comercial de las ciudades, esmerilando así el poder de la alta nobleza, verdadera dueña de Inglaterra. No es difícil adivinar que terminó mal. Se vuelven evidentes en este cuento de triste final dos lecciones que da la historia y el poder. A saber, no se puede frenar un proceso político-social con leyes retardatarias y no es posible mantener esos cambios cuando las circunstancias han vuelto a ser las de antes.